Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche, como todos los días de lunes a viernes en El Postigo, la videocolumna. Agradecidos, como siempre, por su preferencia, por estar con nosotros, por compartirnos, por recomendarnos. De verdad, muchas gracias. Bueno, los ojos de México y buena parte del mundo están puestos sobre Hidalgo, sobre este poblado de Tlahuelipan, donde explotó el ducto de Petróleos Mexicanos. Hasta esta noche iban 91 muertos, 52 heridos, 71 desaparecidos, y de esos heridos, pues muchos de gravedad. El pronóstico pues realmente no es alentador. Muchos de esos que están hoy hospitalizados, pues el pronóstico lamentable es que tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y mientras la noticia corre y la desgracia se lamenta, van encontrándose muchos recovecos, por decirlo de alguna manera, de lo que ha significado y significa el huachicoleo en nuestro país, de verdades insospechadas, ahora que el presidente López Obrador decidió combatirlo con todo, hacerle frente, correr riesgos y correr situaciones de emergencia y de urgencia, como es la falta o la carestía de combustible en algunas ciudades del centro del país, en algunos estados, pero ha preferido el presidente López Obrador correr estos riesgos que quedarse de manos cruzadas como hicieron los gobiernos desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que efectivamente por omisión o por comisión pues fueron cómplices del robo de combustibles a la nación, que es verdaderamente asombroso en todos los niveles en los que se ha dado. Ya el fiscal general de la Nación, el nuevo fiscal Alejandro Gertz Manero, lleva la investigación sobre el caso. Hay muchas líneas, varias líneas, no se descarta ninguna hasta ahora. Ya están declarando personas del Ejército, de la Marina, de las policías que estuvieron ahí, y todo más que debate, todo lo que se ha dado en torno a que si actuó o no actuó el ejército, pero la verdad, esa realidad insospechada que nos hemos ido dando cuenta es de cómo también una de esas verdades es cómo el crimen organizado utiliza a las poblaciones cercanas a los ductos para recolectar el combustible, para que ellos no corran el riesgo de ser detenidos. Mandan a poblaciones enteras, pican los ductos y mandan a la población, le avisan, y la gente va esperanzada de ganarse unos pesos más, esa es la verdad en muchos casos, y luego ese combustible se lo venden a los propios huachicoleros, que se lo compran a precios ínfimos para que ellos luego lo revendan. Es toda una red de corrupción, una verdadera mafia que involucra a estos pueblos. Ya hemos escuchado testimonios de gente que dice, bueno, es que nosotros ganamos muy poco, somos jornaleros, y cuando ocurre algo así, pues saben ellos que la gasolina es muy inflamable, saben que corren el riesgo, pero prefieren muchas veces correrlo para ganarse unos centavos. Esa es la verdad en muchos casos. Ustedes han visto también videos en los cuales los propios pobladores enfrentan al ejército, enfrentan a las autoridades, no les hacen caso a los llamados de advertencia, como ocurrió en este caso de Hidalgo. Los insultan, los apedrean, los amenazan, y bueno, el ejército, las Fuerzas Armadas y las policías prefieren seguir órdenes de sus jefes, que es no confrontar a la población, porque entonces el ejército está entre la espada y la pared. No solamente el ejército, las autoridades, las policías, entre la espada y la pared, porque por un lado sus jefes les dicen no confronten a la población, por otro lado sí la confrontan, en muchos casos pues usan armas, en muchos casos terminan también en algunas tragedias o desgracias,
y se ven esos militares, esas policías sometidas a juicio. Derechos Humanos también interviene muy frecuentemente en la actuación de militares y policías y hace recomendaciones que muchas veces incriminan a los elementos. Entonces, esta es una situación, es una realidad insospechada que no sospechábamos hasta hace algunos años de que pudiera haber una criminalidad de esta magnitud. Entonces, es un caso muy difícil. Por eso el presidente López Obrador anunció que martes y miércoles va a hacer una gira por poblados donde hay mucho huachicoleo. Seguramente va a hablar con la población, seguramente la va a conminar a no ponerse en riesgo. Ya de hecho hay una campaña en medios de comunicación, en redes del gobierno federal pidiéndole a la gente que no participe en esto, porque finalmente los que más ganan son los criminales y los que corren los riesgos son los pobladores, los vecinos, como ocurrió en Hidalgo, que es una verdadera desgracia, y ojalá las poblaciones tomen este ejemplo y no se metan en peligro, no corran riesgos. Ojalá que la mayoría del pueblo de México apoye las acciones, en este caso específico de López Obrador, de combate al huachicoleo, que no es más que el robo de combustibles, que es una práctica verdaderamente dañina para el erario nacional y también para las propias poblaciones. Estemos muy pendientes de lo que va a ocurrir en los próximos días, porque vamos a seguir teniendo información. Y bueno, también tenemos algunas rendijas. Margarita Zavala presentó su intención al Instituto Nacional Electoral de formar un nuevo partido político, una agrupación política que se va a llamar Libre, y dice que no tiene interés de confrontar a López Obrador, sino va a ser un espacio para la gente que en libertad decida participar en política. Bueno, eso dice la esposa del expresidente Felipe Calderón. Hay nuevo titular en la Conducef, se llama Román Priego Herrera. ¿Quién es? No lo sabemos, ya sabremos en los próximos días. Y hoy mismo los empresarios campechanos se reunieron con diputados locales. ¿Qué es lo que quieren? Que se implemente mayores penas para el delito de robo, que hay mucho en la entidad, y que haya penas más graves. Pues también quieren que se modifique la ley de asentamientos, obras públicas y fraccionamientos. Esa es la información de este lunes. Ya llegamos al final. Gracias por estar con nosotros, por vernos, por compartirnos. Recuerde que estamos en www.causacampeche.com.mx, en Facebook y también en YouTube. Les invito a leer completa la columna El Postigo. Muchas gracias y buenas noches.